Hoy, este comité avanzará con la promesa del presidente Trump de brindar un alivio fiscal histórico a las familias trabajadoras, los agricultores y las pequeñas empresas. Este proyecto de ley, grande y hermoso, es la clave para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Los inmigrantes ilegales ya no podrán solicitar los créditos fiscales reembolsables. Los países extranjeros ya no se beneficiarán de la reducción de nuestros ingresos fiscales durante la era Biden. Juntos, con este gran y hermoso proyecto de ley, podemos impulsar el segundo auge económico de Trump y mejorar la vida de millones de nuestros vecinos en casa. El proyecto de ley, bautizado como Gran y Hermoso Proyecto de Ley, en uno de sus apartados se incluye un impuesto del 5% sobre las remesas que recaería en el emisor, es decir, todos aquellos que envían dichos recursos a otros países, incluyendo a Guatemala. El proyecto de ley fiscal ahora está en manos del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, que discutirá toda la semana la evaluación de este y otros proyectos de impulso económico formulados por la administración de Donald Trump, y convertirse en un solo paquete antes de su consideración en toda la Cámara. Si es aprobado en la Cámara de Representantes, pasará al Senado, donde debería tener una versión final y poder ser discutida a principios de julio. Para este año, el Banco de Guatemala espera un ingreso de 23.450 millones de dólares, siendo un crecimiento del 9%. Y es de esta manera como los republicanos han presentado esta propuesta, esta iniciativa de ley ante la Cámara de Representantes, ante el Congreso de la República de los Estados Unidos, para imponer este impuesto del 5% a las remesas que entran a nuestro país procedente de este país. Para conversar de este tema, es un gusto recibir, como todos los miércoles, al licenciado Max Santa Cruz. Max, buenas noches, qué placer saludarte y darte la más cordial bienvenida. Corina, muchas gracias, siempre un verdadero gusto compartir este espacio y qué bueno que podamos coincidir el día de hoy. Fernando, muchas gracias también por la oportunidad y toda la teleaudiencia de A la Medida. Claro que sí, Max, como siempre es un gusto tenerte acá en estudio y por supuesto preguntarte este esquema de trabajo del gobierno de Donald Trump, en donde se impulsa esta ley que propone el 5% de cobro en materia de impuesto a las remesas. ¿Qué va a acontecer para los ingresos que Guatemala percibe en este rubro? Esto que está, pues obviamente encaminándose ya hacia el Parlamento estadounidense. Bueno, es sin duda un momento complejo de llegarse a concretar, que no tendríamos por qué pensar que no se vaya a dar teniendo mayoría republicana, pero llega un momento en donde no solo pone en riesgo la importancia de la remesa que representa para Guatemala en cerca del 20% de su Producto Interno Bruto, que llega a afectar positivamente a casi 6.5 millones de guatemaltecos, que este año se espera que supere los 23,000 millones de dólares, debido un poco también a las presiones sobre los elementos de migración y las políticas que el presidente Trump ha decidido, pero también se junta en un momento en donde Guatemala está empezando a sufrir los resultados de la imposición de una tarifa arancelaria del 10% a productos que anteriormente no tenían y que alguien absorbe el costo de lo que significa la tarifa. ¿Por qué digo todo esto? Porque es preocupante para el país si tenemos un recorte del ingreso de las remesas a causa del 5% que se le cobrarían a los migrantes, y aparte tenemos tal vez la pérdida de competitividad de productos guatemaltecos que exportan a Estados Unidos. La situación puede volverse complicada. Y puede volverse complicada si hemos pensado que gran parte de la posibilidad que tenemos de generar mano de obra y empleo digno a muchos de los guatemaltecos que están regresando es a partir de infraestructura, a partir de empleos asociados con maquilas, etcétera. Eso complica mucho más la situación. Y yo esperaría en serio que, de hecho, las autoridades guatemaltecas, si en algún momento tendrían que expresarse, manifestarse y ver de alguna manera cómo es que logran atajar un poco las consecuencias de esta disposición que tiene, por supuesto, soberanamente el gobierno de Estados Unidos, pues yo creo que este es el momento de hacerlo. Algunos analistas han considerado que tal vez incluso al alcanzar a México, a Venezuela,
a Honduras, El Salvador y a Ecuador, tal vez sería momento de conformar un bloque para negociar. Lo único que yo veo un problema en esta historia es que habrá que ver si las necesidades que representan hoy en día las remesas para Guatemala son las mismas que representan para Ecuador, para Honduras o para El Salvador. En El Salvador son cerca de 9,000 millones de dólares al año, que no es poco, pero son 9,000. Honduras son cerca de 10,000, Guatemala por mucho duplica esto. México, por supuesto, tiene una importante recauda de remesas al año, pero también tiene temas más importantes dentro de la agenda bilateral y que hoy en día no creo que quieran alterar ese arancel cero que tienen con Estados Unidos a causa de una negociación sobre otro tema. O sea, esto es una historia como de suerte de caminar en una cristalería sin tratar de romper nada en el entorno, porque algo que se pueda romper en el entorno puede generar consecuencias mayores. Max, interesante el análisis que tú planteas de estas dos medidas que ha implementado el presidente Trump y que sin duda alguna serán un hecho brevemente. ¿Qué lectura le das tú al impacto económico que podría darse en nuestro país al implementarse estas dos medidas? Y quisiera referirme también a otro aspecto que tú comentas, esas negociaciones en bloque que pudieran darse, que sabemos que es un tanto difícil lograr llegar a consensos entre otros países para poder hablar como bloque y tomar algunas acciones que no impacten a nuestros países, específicamente a Guatemala, que para nadie es un secreto que dependemos grandemente del ingreso de remesas a nuestro país. Bueno, un 5% sobre el monto de las remesas, calculen ustedes, estamos hablando si recibiríamos 23,000 millones de dólares, el 5% de ello, pues serían más allá de unos que 1,500 millones de dólares menos, que no baja notablemente lo que hemos mantenido tristemente en lo que hemos llamado un crecimiento anual, porque el crecimiento anual debería ser causa de la vergüenza como país de que al no poder generar las condiciones necesarias en Guatemala, pues la gente sigue emigrando. O sea, hablamos a veces con facilidad sobre los incrementos que representan las remesas en Guatemala, cuando eso debería ser otro tema. Pero podría, sin duda, por lo menos estancar, al menos es esta parte de los números que hemos visto creciendo año con año. Lo que sí preocupa es que si esto va acompañado, aparte de lo del 10%, que eso son consecuencias más sentidas a nivel local, pero puede ir acompañado de políticas migratorias mucho más fuertes en cumplimiento de la agenda electoral interna de Estados Unidos, como era el control de la migración. Esto al final de cuentas es un llamado para tratar de desincentivar la migración en Estados Unidos de manera irregular. Hablan sobre una categoría y un apartado de remesadores y de personas que envían remesas registrados. ¿Cuáles serán los criterios para registrarse en esto? No sé, me imagino que al rato de pronto un estatus legal migratorio en Estados Unidos, una permanencia y una cierta conducta, pero ¿quién va a querer registrarse en términos generales? Hemos visto que incluso algunas de las disposiciones alcanzan incluso a ciudadanos estadounidenses. Claro. Entonces, esto podría desincentivar, la parte del envío de la remesa, o podría generar, en lugar de enviar la remesa, un mayor ahorro interno en Estados Unidos, tenerlo allá, ver de qué manera tristemente se van generando mercados paralelos, mercados tal vez negros, por así decirlo, de envío de las remesas, cuando se había logrado avanzar mucho con la bancarización, que incluso, no hemos puesto eso en contexto, pero ayudaba a poder evitar el lavado de dinero que se daba en el pasado, donde no había mucho control a través de las remesas. Creo que el problema es complejo, creo que Guatemala podría tratar de encabezar o hacer por lo menos el ejercicio con El Salvador, como yo no lo sé, con Honduras está lejano ahorita en la agenda política diplomática entre los dos países, tal vez México podría haber algo, Ecuador, y de todas formas creo que hay que hacer un intento a nivel bilateral, por lo menos de cabildeo. Eso es lo que le corresponde a Guatemala. Y si no se logra nada, porque al final de cuentas es el Congreso de Estados Unidos quien tiene la soberana decisión de tomar las medidas que consideren, creo que va a agradecer mucho el guatemalteco el saber que sus autoridades se preocupan de manera seria y de manera consecuente hoy en día con una población de guatemaltecos que está en Estados Unidos y que son los que han mantenido la macroeconomía de este país en los últimos 25 años al menos. Bueno, Max, definitivamente es un tema que da para hablar
mucho más, pero pues el tiempo se nos acaba en este segmento. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y este espacio de análisis político que realmente se enriquece con tus aportes. Muchas gracias de verdad. A ustedes, como siempre, un verdadero gusto compartir este espacio y a la teleaudiencia de La Medida. Esperamos encontrarnos el próximo miércoles y atender otro tema de coyuntura importante para todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, es Max Santa Cruz, quien nos acompaña esta noche en el programa A la Medida. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero por favor no cambie, que regresamos con más noticias.